Vamos a hablar de la diferencia que existen de la vivienda en las ventas, los inmuebles en el mercado tradicional, en el sector residencial, lo que sería en el mercado del luxury, del lujo. Hola, soy José Luis Nevado, como bien sabéis, y estamos en nuestro canal Vive en 5 minutos. ¿Qué diferencias principales podemos encontrar a la hora de vender un inmueble en el mercado tradicional y un vivienda en el luxury? Nosotros en Grupo Vive tenemos Vive Soluciones Inmobiliarias para un segmento y Vive de Luz para otro segmento. En este caso en concreto, entre otras cuestiones, os vamos a mostrar lo que es una vivienda, una Vive de Luz que acabamos de vender, de acuerdo, en 950.000 euros aquí en la zona de Buaira, en el corazón prácticamente de Sevilla. Y os vamos a enseñar a continuación para que podáis ver las calidades. Son otros conceptos los que se tienen en cuenta y otras calidades, como es obvio, a la hora de resaltar. Esta vivienda que acabamos de vender aquí en el corazón prácticamente de Nervión, cerca del centro, en la avenida de la Bueira, en una de las zonas de la avenida de la Bueira más a destacar. Para empezar, dispone de un portero físico que está disponible 24 horas. Por planta hay un número reducido de viviendas. En nivel de calidad de lo que es en sí el inmueble, por ejemplo, tenemos lo que es suelo radiante, lo cual te provoca una sensación de placer enorme. Por otro lado, lo que es la carpintería metálica de rotura de puente térmico con doble acristalamiento. Por otro lado, como veis, no tiene lo que es la carpintería al paso directo, es decir, que esto te permite, porque va a través de unos rodamientos, y eso te permite, pues bueno, una mayor limpieza, una mayor comodidad a la hora de salir. La solería es de tarima de roble, si bien la zona húmeda es de porcelánico. Tenemos todo un sistema de aire centralizado y aparte tenemos lo que es un sistema automático de domótica con un control donde regulamos las luces indirectas, que todo el inmueble está totalmente autoprotegido, y lo que es la terraza, una amplia terraza de protección solar para evitarte lo que es la diferencia de temperatura y una mayor comodidad. Las vistas son espectaculares, dispone de 2 plazas de garaje, un trastero, y es una vivienda muy singular, muy especial, para poderla disfrutar con un modo y un estilo de vida diferente. ¿Qué diferencias principales existen entre vender una vivienda, un inmueble dentro de lo que sería el mercado tradicional, a venderlo lo que es en el mercado de lujo, en el luxury? Son dos formas totalmente y planteamientos diferentes. En el caso de Vive de Luz, que tenemos la segmentación creada para viviendas con ciertas singularidades, el perfil del cliente, como es lógico, no requiere lo que es una cuestión de financiación, más una cuestión de modelo de vida. Es una cuestión de una serie de calidades, prestaciones. Va buscando una segmentación en concreto en relación al inmueble que está decidiendo buscar para cumplir unas expectativas en su modelo de desarrollo y estrategia de vida. En el caso de las viviendas tradicionales, pues obviamente en lo que es el comprador, en este caso tenemos que ver todo el tema de la financiación en función de los salarios, las nóminas que disponga. Tenemos que ver también, pues en función de eso, la prestancia, preparamos para ir a notaría. Es otro concepto totalmente distinto, y a la hora de poner en circulación para vender esas propiedades, pues exactamente igual. En la vivienda de lujo establecemos lo que son canales internacionales, nos dirigimos con temas que estamos en el tejido empresarial, etcétera. Y en el mercado tradicional, pues exactamente igual, usamos otro tipo de portales, hacemos difusión, colaboraciones con otras redes, etcétera. Por otro lado, pues en la vivienda de segmentación de lujo, pues aparte del mercado internacional, hacemos con style, hacemos reportajes pues desde con drones, con 360 grados en función de las calidades, las características y dimensiones. Y en el mercado tradicional, pues hacemos un reportaje de fotos con style adaptada en función de la vivienda y la tipología que sea. En definitiva, son formas de vivir, son formas de canalizar lo que es la venta de la intermediación en un inmueble, pero tanto en una como en otra tenemos Vive Soluciones Inmobiliarias y en otra Vive de Luz. Y muy bien, muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal Vive en 5 minutos, donde hoy hemos mostrado uno de los inmuebles en Vive de Luz que hemos vendido en lo que es la zona de la avenida de la Bueira, en pleno corazón de Sevilla. Y recuerda, si estáis pensando en vender una propiedad o estáis buscando, Vive siempre será vuestra mejor opción. Os esperamos.